Y casi que el viernes pasado arrancamos algo muy parecido, ¿no? O el viernes anterior, el último encuentro, hablando de el calor y el frío. Y seguramente los que deben estar súper calientes y recontraenojados deben ser los que están utilizando estos servicios informáticos que vienen de la mano de Microsoft, de la mano de Microsoft, ¿no? Con este gran apagón mundial que se ha dado. Y evidentemente a nosotros no nos agarró el apagón informático porque nosotros tenemos un Windows que no es muy legal que digamos, entonces por eso no nos atacó y es por eso que nosotros estamos al aire. Y en esta edición de día viernes 19 de julio le vamos a dar la bienvenida a nuestro colega y amigo de la casa, Tadeo Castiglione, para poder hacer visión mundial. Hola Tadeo querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, querido Bruno. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Como siempre, una gran alegría, un placer y bueno, acá disfrutando el fresquito que nos toca. Fresquito, ¿eh? La verdad que se hace sentir, ¿eh? Realmente se hace sentir. Es más, nos hemos cortado el pelo, me parece. Vos hace poquito te lo has cortado también, ¿no? Y viste cuando Ayer, cuando te cortás se siente más el frío, ¿no? Uno queda hay que esperar despojado. una o dos semanas hasta que empareje y después ya zafamos un poco más. Sí, sí, sí. Uno queda despojado de los pelos y se hace sentir el frío. Tadeo, bueno, estábamos hablando de esta cuestión, ¿no? De lo que ha acontecido. Nos levantamos y nos desayunamos con esta noticia de que hubo un impacto muy fuerte en el mundo debido a la caída de este sistema de ciberseguridad, de esta empresa que le prestaba seguridad a Microsoft, y evidentemente esta hiperconectividad, la verdad que no es una buena noticia y queda desnudo ante este tipo de situaciones, ¿no? Recién me contabas que en Israel hay complicaciones con respecto, por ejemplo, a emitir turnos. ¿Qué sabés vos hasta el momento de esto que ha pasado con este apagón informático? Bien, primero que nada, esto muestra las ventajas y las desventajas de este mundo hiperconectado en el que vivimos, en los cuales una pequeña falla en una de las centrales de seguridad de esta gran empresa que es Microsoft, que nadie lo pone en duda, que juega un rol vital en esta configuración de conectividad a nivel global, puede llegar a provocar masivos problemas a toda la sociedad. Estamos hablando desde problemas con los servicios aéreos. Hemos visto en Europa cómo se han cancelado cientos de vuelos, también lo que mencionabas recién, en los sistemas de salud de Israel están sin funcionar, sin poder sacar turnos médicos, sin poder realizar la operatoria normal debido a este fallo que accede y que pone en riesgo, bueno, todas las áreas que son referidas a la conectividad en su conjunto. Y bueno, lógicamente esto termina afectando y pasa de lo virtual a lo físico y a lo real, con personas que se le han cancelado los vuelos, demora en los trenes, gente que no puede acceder a su turno médico y cuestiones que son cotidianas, bueno, se transforman en grandes problemáticas por esta hiperconectividad, lo cual también refleja la necesidad de contar con sistemas tal vez propios para poder desarrollar, eh, al menos a nivel nacional, plataformas nacionales para poder tener una conectividad garantizada desde el funcionamiento estatal y no depende de una empresa extranjera a miles de kilómetros de distancia. En esto fijémonos que no hay problemas actuales ni en China, ni en Rusia, ni siquiera en la India, países que dependen mucho de estas tecnologías, ni hablar de la zona del Oriente Extremo, Japón, Corea del Sur o el Sudeste Asiático, que son un poco más independientes de estas compañías, lo cual le ha permitido de alguna manera también zafar de esta situación, que por el momento llegó a poner en jaque a muchos países y complicar la situación en muchos lugares. La verdad que sí, ¿no? Con los vuelos cancelados, veía situaciones ferroviarias en Londres, bueno, un montón de complicaciones que evidentemente con un solo error puede llegar a causar grandes problemas. ¿Qué sistemas tienen? Es como una especie de salvando las distancias, ¿no? Como este Twitter que se creó Donald Trump, ¿no? La propia red social. Rusia, China tienen sus propios como Windows o propios Microsoft, podemos decir. ¿Es así?
Asimismo, Rusia desarrolló la red Yandex a nivel nacional, prácticamente desde monederos digitales hasta poder sacar pasajes de tren y demás, todo a través de su propia plataforma. Ya la venía desarrollando hace 10, 15 años, la potenció en los últimos años y bueno, con esto quedó desconectado un poco del sistema internacional en caso de estas emergencias, incluso cuando se sancionó a Rusia, Microsoft terminó de retirarse prácticamente del país, pero el país lo pudo abordar porque ya todos los funcionamientos públicos y demás funcionaban con sistemas propios. Y bueno, China lógicamente también cuenta con sus sistemas, muchos sistemas, no uno, muchísimos sistemas muy diversos en todo esto. Claro, les falla uno, tienen backup de otro, así que están bien preparados. Bueno, la verdad que está bueno leerlo así como, che, empecemos a desarrollar. Tenemos el capital humano para poder hacerlo, evidentemente, en nuestro país. Tenemos todas las posibilidades para poder desarrollarlo. Ojalá que esto también nos haga ver en esta cuestión de querer insertarnos en el mundo, que esta manera también sea una buena manera de insertarnos. Hablando de estar dentro del mundo, de querer figurar en el mapa político mundial, evidentemente la Argentina hace todos los méritos para poder estar en boca de otros países a través de cánticos con los jugadores o a través de declaraciones del presidente o a través de algún tipo de comunicado, pero evidentemente siempre estamos tratando de llamar la atención. En el día de ayer se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA, hubo un duro comunicado previamente de un medio iraní, que en su comunicado, bueno, dijo, che, ojo Argentina, se están alineando con países que tienen otros intereses, se les puede llegar a complicar. Contanos un poquito, Tadeo, desde tu mirada, porque a nosotros acá al occidente nos llega la información de que hubo una amenaza, que les dijo, che, ojo que la van a pasar mal, ¿no? Pero hay otra lectura, ¿no? Es otro el mensaje, es otra la interpretación. Contanos desde tu mirada qué fue lo que ha acontecido con esto y cómo queda parada la Argentina ante esta situación que, bueno, justamente empieza a desarrollarse con este cambio en la cuestión de la inteligencia, sumada a la acusación ya, o de sumar a Hamas como un grupo terrorista aquí en la Argentina. Bueno, todos estos movimientos que realiza la Argentina en pos de... La verdad que no sé cuál es el beneficio, ¿no?, que obtenemos con esto. Bien, primero que nada, cualquier atentado, cualquier ataque siempre es 100% condenable. Lo de la AMIA es condenable, hay que comenzar por ahí. Una gran tragedia y que dejó su marca en la sociedad, en la política, en la historia argentina. Creo que eso primero es necesario tenerlo presente y dejarlo bien en claro. En segundo lugar, lo que bien mencionabas de cómo el gobierno argentino trata de llamar la atención involucrándose en conflictos internacionales que no le atañen, que están a miles y miles de kilómetros, lo cuales pone en riesgo incluso la mismísima seguridad nacional de Argentina para apoyar algo ideológico. No traspasa más de eso, es algo sumamente ideológico y no tiene nada que ver con la realidad y las problemáticas actuales de la sociedad argentina. Y en esto hay que ser totalmente claro y contundente de que es muy lamentable la situación. Había en la historia un dictador africano, Idi Amin, que para llamar la atención dentro de su pueblo, él agarraba el telegrama y cualquier conflicto internacional que leía en los diarios, enviaba un telegrama desde su país diciendo, acá estoy yo para ser de interlocutor por la problemática que pasa a su país, en la otra punta del mundo. Entonces, de esta manera, el gobierno argentino, muy similar a esta locura, es lo que trata de repetir una y otra vez. Lo que sucedió y lo que comentabas es un comentario sin firmar en un diario iraní en idioma inglés para el exterior, que es el Tehran Times. Eh, este diario sacó un artículo analizando, primeramente que nada, toda la situación en Argentina, cómo la economía se había caído hacia abajo, cómo el gobierno nacional argentino había llevado la situación al país, que ya está complicada, más complicada aún, y luego hablaba sobre la alianza que hizo Argentina con Israel a costa de las relaciones con otros países, entre ellos Irán, que es un socio comercial hasta hace algunos años muy importante para Argentina, incluso se mantuvo bajo el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que hay muchas empresas argentinas que exportan sus productos directamente a Irán,
agarremos un bonobón, demos vuelta y vamos a ver que está escrito en unos idiomas un poco raros. Sí. Uno es árabe y el otro es farsi, el idioma que se habla en Irán. Entonces vemos que la mayoría de exportaciones de golosinas y de muchas otras cuestiones tienen que ver directamente con Irán, lo mismo fertilizantes, plantas, semillas, muchos van y vienen de Irán, por lo cual es un socio importante, una potencia emergente y en pleno crecimiento. ¿Qué decía este artículo? Este artículo, además de analizar todas las contradicciones y todas las situaciones del gobierno argentino, en su último párrafo lanzaba una advertencia, no una amenaza, sino una advertencia que decía: cuidado con quienes se alían porque luego hay consecuencias a nivel global. Claro. Y en esto, si lo leemos interpretando todo el texto, deja claramente que sacrificar uno o varios aliados por beneficiar únicamente a uno, pues tiene sus consecuencias a nivel global. Y no hablaba únicamente de Irán, sino que hablaba de toda la comunidad islámica y de todos los países con presencia diplomática en Argentina, que se ven en juego debido a estas relaciones muy estrechas con el Estado de Israel en medio de lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Declarar a Hamas como entidad terrorista, declarar a Hezbollah, que son actores políticos dentro de la región, estemos de acuerdo o no, son actores políticos en su región con su representación social fuerte y todo lo que nosotros queramos, pero opinar desde esta distancia es muy complicado, y más cuando se tiene un sesgo totalmente ideológico, y acusar directamente a un Estado, una potencia emergente como Irán, de terrorista es de una gravedad muy grande por parte del gobierno argentino, porque ni siquiera la Unión Europea han llegado a esos extremos y mantienen un diálogo abierto, negociaciones, incluso comercio internacional con Irán, y un Irán en el cual el actual presidente es un presidente reformista. Pezeshkian, que ganó, es un presidente de la reformista, para ampliar derechos, liberalizar la economía iraní, solucionar situaciones internacionales complejas. Y en medio de este contexto, acusar de terroristas, como que nadie está entendiendo lo que está sucediendo a nivel internacional. Grave para la Argentina atentar contra sus aliados, atentar contra naciones amistosas y naciones que se mantienen relaciones comerciales, al menos tal vez políticamente cero que ver, pero arriesgar inversiones, arriesgar comercio y en medio de la terrible crisis que tenemos en Argentina, pues son jugadas muy complicadas y muy incomprensibles, que bueno, todos hechos tienen también sus consecuencias y hay que ver cómo esto evoluciona, pero esta advertencia de este diario iraní ya dejaba casi por sentadas las posiciones a futuro, y veremos cómo desde Argentina se le termina de desarrollar esto, si hay un parate, si esto queda únicamente por el recuerdo del aniversario, por eso aumentamos la atención, Claro. o si acaso van a seguir evolucionando en los próximos días, en las próximas semanas, lo cual es complicado porque siempre hay organismos que pueden desarrollar para llamar la atención ciertos disturbios, ciertos ataques, ciertas desestabilizaciones, Sí. en lo cual si uno habla mucho, luego otros pequeños sectores pueden aprovechar esto para crear estas situaciones. Recordemos que la revolución islámica de Irán derrocó al Shah, al emperador del imperio persa, y todo el séquito de estas personas multimillonarias todavía viven en el exterior y siguen reclamando su gobierno legítimo sobre Irán. Y estas personas suelen controlar sectores para hacer atentados y acusar a otras personas, a sus opositores, de haber sido Claro. los autores de eso mismo. Entonces hay que tener cuidado cuando se meten en arenas profundas y en cuestiones que nuevamente no tienen nada que ver con Argentina, y que mejor dejarlas ahí que seguir profundizando, y que no tienen absolutamente nada que ver con la línea de investigación del atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel, porque jamás se llevó a cabo un juicio, una investigación seria a nivel local e internacional, y esto lamentablemente nos pone lejos de la verdad y deja impune a los verdaderos autores de estos atentados. En esto coincido que lamentablemente la cuestión ideológica
supera los intereses comerciales, los intereses de cooperación mutua, cooperación también para poder llegar a una verdad de lo que aconteció, ¿no? En este atentado, con cuantas cuestiones, pero la cuestión ideológica va superando, no solamente con Irán, ¿no? Sino con otros países también va aconteciendo, y eso veo súper peligroso, ¿no? Porque cuando la ideología interviene y supera el raciocinio de lo que realmente importa, ¿no? Hablamos de pesos y centavos, y en este caso también de justicia, evidentemente quedan relegados, ¿no? Y yo creo que nos hace alejar aún más de poder llegar a la justicia, de conocer la verdad. Estas cuestiones nos alejan un poco, ¿eh? La verdad que lamentable, y también lamentable que se utilice esta fecha, ¿no? Una fecha sensible para toda una comunidad, y para la Argentina también, ¿no? Es una fecha sensible que lamentablemente ha sido utilizada, politizada. En el día de ayer también pudimos ver que las declaraciones de las personas que estuvieron allí dando sus palabras, ¿no? En este acto, también fue bastante politizado, ¿no? A diferencia de otros años. Pero bueno, evidentemente el reclamo de seguridad todavía va a persistir, y seguimos en un círculo de sin saber qué pasa realmente, qué fue lo que pasó, y de injusticia, ¿no? Para gran parte de una comunidad. Tadeo, ¿pudiste ver el partido? ¿Estuviste ahí atento a lo que pasó con la Copa América? Claramente, claramente, creo que fue un hecho continental, pero también mundial y que tuvo sus trascendencias, para bien o para mal. Y yo quisiera, antes de que yo sé por dónde va a ir esta Sí, discusión, pero poner en duda la seguridad total de Estados Unidos, primera potencia totalmente. mundial, y nos fueron capaces de organizar en la misma semana, con creo que 24 horas de diferencia, la seguridad de un expresidente con los servicios secretos encima y un partido de fútbol. Si no podés garantizar ni uno del otro, pues bueno, hay que cerrar el estadio, como diría un director técnico muy famoso en Argentina. Totalmente. En eso coincido plenamente. Para mí no está preparado los Estados Unidos para recibir un evento de semejante envergadura. Y por otra parte, para mí, y esto es una apreciación personal, el anglosajón estadounidense no entiende la idiosincrasia del latino, no la entiende, cree entenderla, desarrolla determinadas cuestiones que cree entenderlas, pero evidentemente no entiende, no lo entiende al latino, y recibir a un mundial donde la participación fuerte seguramente va a ser de los latinos, producto de la cercanía geográfica. No sé, yo de repente pienso, ¿qué pasa si se cruzan los hooligans de repente con otros que lo hemos visto? En la Eurocopa también se desarrolló un montón de disturbios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Yo la verdad que eso me sorprende, me sorprende. Siendo Sí, el, la pa- verdad que sí. siendo el país con mayor seguridad que ellos pretenden, aparte de brindarle seguridad a otros países, que suceda esto, no sé a dónde vamos a ir, ¿eh? Al menos en la entrada de los estadios van a tener que replicar fácil la política que se suele tener en Argentina, que por cierto Es funciona más que efectivo. bien en los diferentes círculos de seguridad que se tiene. Creo que es mucho mejor que estar entrando por los ductos de ventilación o saltando los muros como sucedió en la final. Pero más allá de eso, un partido muy bueno, bien ganado. Y bueno, una pequeña alegría entre tantos sufrimientos para Argentina. Totalmente. Y esa alegría se trasladó a los festejos de los jugadores, que los jugadores, bueno, evidentemente estaban inmersos en esa gran alegría, en esa excitación por haber logrado un bicampeonato, y de repente Edson Fernández no tuvo mejor idea que transmitirlo. De hecho, los jugadores fueron transmitiendo dentro del vestuario en distintos lugares, y no tuvo mejor idea que, bueno, transmitir una fracción de un cántico que ya se venía haciendo en el Mundial de Qatar, y se trasladó ahora a esta dedicatoria que le hacen a la selección francesa, y de repente se desató toda una cuestión relacionada al racismo. Hoy Karina Milei, en realidad ayer, se reunió con el embajador francés para pedirle disculpas. Contame cómo esta cuestión, cómo se va viendo desde distintos medios esta situación con respecto al racismo, algo que jamás se puso en debate en la Argentina, jamás, ¿no? Me parece que están tratando de meter con forceps algo que nunca se debatió en la Argentina. De repente el racismo empieza a tomar relevancia. Karina Milei se acerca al embajador francés para pedirle disculpas por el tuit que publicó Victoria Villarruel. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más detrás de todo esto, de este pedido de disculpas que ha hecho Karina Milei? Dos grandes aristas en medio de todo esto. Una pelea, vamos a comenzar antes de hablar de racismo llanamente, pero hubo una pelea hace ya más de 10 días que se arrastra sobre las invitaciones a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar
dentro de una semana, 2 semanas, si mal me equivoco, en París, en Francia. El gobierno francés emite solo 2 entradas para delegaciones internacionales, dígase el embajador del país y si quiere ir el presidente, algún ministro, alguien que quieran enviar. El gobierno argentino pide 3 entradas y esto fue lo que aumentó mucho la tensión entre Francia y Argentina, porque 3 entradas, Milei y Karina Milei y el embajador, es lo que pedía Argentina. Francia decía que no y ahí quedó en un medio, en el limbo, esta situación y en el medio los festejos de Argentina, que por cierto con la canción recortada y en su formato formal, vamos a decirlo, porque no es la original, que todos ya sabemos que no era tampoco tan bonita. Pero en medio de esto, es interesante remarcar cómo desde Europa no logran comprender tampoco la situación en Argentina. En Argentina jamás hubo un problema serio o es un problema habitual el del racismo, la discriminación. Se trataba de decir que en Argentina no hay negros porque los exterminaron, que esto, que lo otro, Sí, sí, sí. totalmente alejado de la realidad histórica, de la realidad de nuestro país, e incluso que en los últimos años ha tenido una emigración en los últimos 20 años ya, una emigración masiva de senegaleses, de personas de Nigeria incluso, los cuales son recibidos y se adaptan rápidamente a la sociedad argentina y pueden desarrollar su vida normal sin ningún tipo de persecución o segregación racial, en lo cual se cumple nuevamente lo que dice la Constitución argentina, que cualquier ser humano de cualquier parte del mundo es bienvenido para habitar la Casa Argentina, el país de Argentina, los cuales los recibe a todos con los brazos abiertos. En medio de esto vemos que justamente los países que en su composición, nadie lo puede negar, de sus elecciones tienen personas que no son, vamos a decir, ya son de segunda, tercera generación, son franceses en sí mismos, pero su origen se remonta a tiempos muy complicados que no están tiempos antepasados, que son el colonialismo francés sobre el África, la explotación de parte de Francia hacia el continente africano, hacia los recursos del continente africano, y que representó la venta de esclavos masivos hacia Francia para utilizar a los africanos de sirviente y demás, y la mayoría son descendientes de esto o descendientes de personas que vinieron en la década del 60-70 a Francia, debido a que Francia mantenía un colonialismo absoluto en el continente africano, y cuando comenzaron las independencias en el continente africano, el mismísimo gobierno francés, en vez de dejar que se independicen libremente, resistió con las armas, esto hay que reconocerlo y tenerlo presente, Ujú. se negaba a soltar y reconocer la independencia de sus colonias, y una vez que se independizaron a fuerza de lágrimas, sudor y sangre estos países africanos, el gobierno francés hasta liquidó a los líderes independentistas africanos, Patrice Lumumba, Sí. Thomas Sankara, entre otros, Ujú. grandes líderes asesinados por los servicios secretos franceses. Y después de esto, la continua política económica francesa de ahogar a los países africanos económicamente, lo que también produce una inmigración masiva de los africanos hacia Europa y principalmente hacia Francia. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma francés de sus colonialistas, y esto se ha venido repitiendo durante décadas hasta que hace no muchos años, 2, 3 años, sucedió una serie de revoluciones en el África que devolvieron la independencia a muchos países, y un continente africano en plena ebullición buscando su independencia definitiva del colonialismo francés. Entonces, que un país con este historial reciente de abusos, de maltratos hacia la población, quiera acusar a otro país de racismo, creo que es una hipocresía total, de manera lisa y llanamente. Y en medio de esto, estas acusaciones casi no tienen nada que ver con la realidad, pero sí tiene que ver con una política europea de tratar de ocultar su verdadera imagen, de ocultar su historia o tratar de disimularla para parecer mucho más correctos cuando su historial marca otras situaciones mucho más complicadas, y tratar de llevar estos problemas a sociedades que no lo tienen. Y bueno, todo esto marca
el trasfondo de algo que era unos cantos de cancha, que no tiene nada que ver con ni política ni como para estar pidiendo disculpas, y que se traslada a esto. Y en medio también vamos a poner el otro contexto de una Eurocopa en los cuales hinchadas de Croacia, de Suiza, de otros Países países Bajos. gritaban mueran los serbios, por ejemplo, Sí, sí, sí. serbios, serbios, serbios muertos, cuestiones así. Sí. Entonces, son cuestiones mucho más duras que un simple canto de cancha y que prácticamente, esto es un comentario que se suele dar, que la Eurocopa sirve para solucionar los conflictos que no se solucionaron por vía armada o diplomática en Europa. Se le Eh, desquitan las a patadas. hinchadas las hinchadas se agarran a piños limpios. Lo vimos también con Escocia en contra de Inglaterra y muchos Sí, choques, sí. yo te diría que marca también cómo está desintegrado por dentro todas esas sociedades y que, bueno, maneja que nunca se han saldado las deudas antiguas. Y lo mismo pasa con Francia. Y en medio de esto tratan de distraer la opinión pública con cuestiones vanas, también comprendiendo una Francia actual muy complicada todavía económicamente, socialmente, con muchas discusiones, idas y vueltas, y en medio también casi de una guerra abierta contra Rusia, y todo esto en este panorama con los Juegos Olímpicos, que por lo visto van a tener una asistencia mínima. Se hablaba de 20%, 30% de ocupaciones en los hoteles, Sí. marca una Francia que no está en los mejores momentos y que por ahí estas cuestiones mediáticas sirven para distraer. Internamente en Argentina, la discusión y la pelea era por la entrada extra desde el gobierno para ver los Juegos Olímpicos y un ministro muy inteligente, Scioli, le dijo a su mano derecha de deporte, che, Che, salía. anda, saca ventaja y vamos a decir, tienen que pedir perdón la selección, en una de esas, pidiendo perdón, nos habilitan otra entrada extra, y bueno, eso le costó la cabeza al subsecretario de Deportes. Por cierto, antes teníamos un ministerio de deportes, Claro. era un manejo de recursos mayores y una llegada territorial mayor que una subsecretaría. Démonos ese énfasis también de lo que significó que muchos profesionales argentinos no puedan llegar a los Juegos Olímpicos o que se hayan tenido que pagar el vuelo, la entrada, la estadía, absolutamente todo, los entrenamientos, porque la beca que da el gobierno argentino son 200.000 pesos. Sí, un chiste. Démonos esa dimensión de lo que son 200.000 pesos para un entrenamiento. Sí, Creo que un gimnasio cuesta 100.000, ciento tanto. Imaginémonos 200.000, ¿qué haces con eso? nada. De hecho, la Peque Pareto tuvo que renunciar ella a su beca que ella tenía para que otros deportistas pudiesen viajar. O sea, una gran deportista, una gran representante del deporte, olímpica, que nos ha traído medallas y grandes alegrías, tuvo que bajarse porque si no, otros no podían viajar. Eso es una locura, ¿no? La verdad que es una complicación. Yo en esto sumo dos cosas que vi con respecto a Francia. Justamente la llegada de los Juegos Olímpicos ha hecho que también quieran barrer la cuestión de inmigrantes y gente sin techo que están en París bajo la alfombra. Los han corrido para que cuando llegue el turismo internacional a participar de los Juegos Olímpicos no vean esa situación. La verdad que eso también es algo que mucho no se está viendo en los medios, pero sí a través de las redes sociales nos ayuda a ver que hay una realidad muy compleja con la inmigración y con la gente sin techo, que de repente los franceses dicen, che, llegan los Juegos Olímpicos, vamos a barrer. Lo mismo pasó en Brasil con las favelas cuando llegó también los propios Juegos Olímpicos y luego el Mundial, ¿no? Creo que esa cuestión no se habla. Y lo segundo es que el mensaje que emite Victoria Villarroel apunta a un gobierno que jamás dijo nada. O sea, el único que salió a criticar, digamos, esta cuestión fueron jugadores de la selección francesa que comparten equipo con Enzo Fernández en el Chelsea. Nada más, pero no, ni hubo ni un canciller, ni un ministro de deportes, nada, nadie salió a decir nadie oficialmente de Francia. ¿A quién apuntó? ¿A quién apuntó? ¿A qué país colonialista apuntó Victoria Villarroel? La verdad que no lo sé, ¿no? Sí, y voy a volver al tema primero que tocaste sobre la pobreza y la situación de indigencia y la inmigración en Francia. Yo tuve la oportunidad de estar en Francia, estuve en París, y cuando uno viaja en colectivo desde otro lugar y llega a París, para en un lugar que se llama París-Barcessain. Y en París-Barcessain, que quedan los suburbios de París, uff, que es complicado y que ni siquiera en el conurbano bonaerense uno siente tanto quickie debido a la situación tan complicada que es. Mira.
Me recuerdo que nos habíamos cruzado con unas señoritas de República Dominicana y nos dijeron, ustedes tengan los bolsillos cerrados y las manos en los bolsillos. Los carteristas, como se suelen decir en esa zona, son muchos y era muy común ver en cada esquina prácticamente una persona tapada con cartones, mismas situaciones que, bueno, uno lo ha visto en países que vamos a decir tercermundistas, Ujú. pero que también en pleno París. Eso también existe y que se quiera barrer marca también de alguna u otra manera esa hipocresía que siempre tratan de mantener una imagen más civilizada en vez de tratar de combatir la realidad y transformarla. Creo que eso es algo, una realidad latente en Francia, muy común. Y también lo que mencionabas de Victoria Villarroel. A ver, si quitaron al subsecretario de Deportes, me imagino que en esta hora le deben estar pidiendo la renuncia a Victoria Villarroel porque dijo no había que pedir perdón. Va Karina Milei pide perdón. ¿En qué quedamos? No sé. Creo que sí lo que sabemos es que se van a garantizar las tres entradas. Eso creo que las tres entradas para los Juegos Olímpicos Van a ya estar. está más o menos cocinado. Pero ¿qué va a pasar? Porque marca una nueva interna dentro del gobierno que uno dice una cosa, otro dice otra, algunos pagan los platos rotos, otros zafan por ahora. Y queda Y el bueno, pobre jamoncito en el medio. sí, no, y incluso saltándose Cancillería, a ver cuándo También. intervino Diana Mondino en todo esto, que o ella tendrá que haber ido a la embajada o ella tendrá Exactamente. que haber dicho lo que dijo Villarruel, pero vemos que no hay ninguna, esto marca también cómo estamos a nivel país y el desastre de la gestión de gobierno en su totalidad. Esto creo que también se nota a nivel internacional. Todas estas contradicciones, tanto internas como externas, son señales que se lanzan y señales que, bueno, el mercado lo ha interpretado de manera correcta porque llevamos creo que 3 semanas con bonos argentinos hundiéndose al infinito sin recuperación, tanto en el mercado local como en el internacional que cotiza en Wall Street. Y eso creo que es llamativo de que ni la ley Bases, ni los poderes extraordinarios, ni la ley Conan, ni absolutamente nada de eso ha traído la tranquilidad o la tan deseada tranquilidad de los mercados que se pregonaba, lo cual hace y nos deja entender que la economía mundial va para otro lado que lo que va la economía argentina. Y si la economía mundial te baja el pulgar, eso quiere decir que la economía argentina no va a levantar vuelo, que es lo que dijo el asesor de economía que lo A fletaron en Teddy. 72 horas a Teddy, por cierto, gran industrial argentino de textiles, Ujú. poco reconocido su trabajo. Sí, sí, totalmente. En esto, ¿no? Uno es asesor, se supone que uno le tiene que decir, che, me parece que esto no va bien, y evidentemente necesita asesores que le digan que va todo bien. O sea, no sé cuál es entonces el papel de asesoramiento si no podés ser crítico, ¿no? Está bien que quizás crítico puertas afuera no, pero puertas adentro sí. Pero bueno, esta cuestión de no estar alineado al 100% evidentemente trae complicaciones. Tadeo, antes ya de cerrar esta columna, antes de que Don Zoom nos quiera cerrar la ventana, contame un poquito esta situación de este colega tuyo que fue apresado. ¿Esto es así? Contame por qué se dio, cuál es la situación y por qué, bueno, por qué aconteció esta situación de este colega tuyo. Seguimos hablando de Francia, en este caso del colonialismo francés aplicado a la República Democrática del Congo. Estamos hablando de Fortif Ilushima, un periodista, un activista social y político en el Congo, que estaba denunciando por los medios que en la región del Kivu del Norte, en frontera con Ruanda, se estaba llevando a cabo un gran desplazamiento de personas y un nuevo genocidio en contra de la población del Congo por parte de grupos armados que responden a intereses franceses, a intereses de Estados Unidos, que su tarea es crear caos, crear pánico en la población, llevar a cabo matanzas para generar un desplazamiento de la población y de esa manera quedarse con las principales minas donde se extraen minerales, diamantes Ujú. y muchas riquezas. En medio de esto, este periodista, activista, amigo mío, que le logré hacer varias entrevistas en los últimos años, estaba denunciando en un medio en la capital del Congo esta situación a través de un canal de televisión que lo invitó. Palabras muy ardientes, nuestro querido amigo Fortifi, y cuando sale del canal es secuestrado por las fuerzas de seguridad del gobierno del Congo. Se mantuvo casi 48 horas secuestrado hasta que finalmente lo liberaron. ¿Por qué decimos secuestro y no arresto? Porque no hubo jamás una causa judicial ni ninguna demostración. Se trató de amedrentar a la persona
y debido a la rápida reacción de la población en el Congo y de los medios de comunicación a nivel internacional, que por cierto fuimos los primeros que lo sacamos Bien. denunciando esta irregularidad, se logró su liberación sin ningún problema, pero demuestra que ni siquiera el gobierno de Congo sabía qué hacer con él y una gran desesperación en medio de tratar de ocultar nuevamente una tragedia que sucede en el Congo, nuevamente con Francia como actor principal en sus políticas continuas de tratar de mantener un control sobre algo que ellos creen que les pertenece, pero que en realidad ya no les pertenece, sino que son de los mismísimos pueblos. Estas situaciones en el escenario internacional marca también la decadencia de Francia y justamente también hubo una reunión en un país, en Azerbaiyán, de un movimiento para descolonizar las colonias de Francia, más de 15 movimientos de diferentes islas y de diferentes territorios franceses se reunieron en un país neutral para desarrollar también la descolonización y los pasos a seguir para que todos aquellos islitas y cosas que vemos en el mapa que dicen todavía Francia, Sí, bueno, sí. los pueblos internos ya no quieren seguir siendo Francia y hay claros índices que marcan que esas personas, bueno, quieren recuperar su identidad nacional, pero Francia, bueno, se resiste a todos estos cambios. Evidentemente lo ven tambaleando a Francia, ¿no? Evidentemente está tambaleando, ven la famosa frase al rey desnudo y van a aprovechar para tratar de quitarse, ¿no? La bota de encima, que seguramente hace tiempo que lo vienen pensando, pero evidentemente, bueno, ahora que ven debilitado esto, seguramente va a acontecer. Tadeo querido, como siempre, el agradecimiento por dedicarnos estos minutos, esta mirada con respecto a lo que va aconteciendo. Estuvimos repasando lo que pasó justamente con Irán y estas acusaciones, con lo que ha acontecido también esta cuestión de racismo y cuestiones diplomáticas que escaló desde el fútbol, pasó a la política, no sé en qué momento hizo ese salto, pero evidentemente lo hizo y también nos ayuda a distraernos un poco y este repaso también de lo que ha acontecido con este colega que pasa, ¿no? Evidentemente quien denuncia algo que no está bien, que choca contra los intereses de los poderosos, evidentemente tiene resultado, ¿no? Ya lo dijo también Marcelo Bielsa, ¿no? En su conferencia de prensa, ¿no? Aquellos periodistas que no denuncian, que no van en contra de los intereses, hay algo ahí que hay que revisar. Tadeo, excelente fin de semana. Desde acá yo te deseo un feliz día del amigo para mañana, para los que van a seguramente a compartir alguna reunión, alguna juntada. Te deseo desde acá, los amigos de Rayo Media, te dedicamos un feliz día para vos también. Muchísimas gracias, querido Bruno. Excelente fin de y bueno, también un fuerte abrazo. Abrazo grande, buen fin de semana. Con nosotros estuvo dialogando, como lo hacemos cada viernes, conversando con Tadeo Castiglione en esta columna que habitualmente hacemos de Visión Mundial, donde, bueno, justamente vamos repasando todo lo que va aconteciendo en el mundo de la mano de nuestro especialista. Estamos hablando de Tadeo Castiglione. Nuestro amigo de la casa, que nos trae todo justamente su mirada con lo que va pasando por el mundo. Visión Mundial pasó por No la ven en esta edición de día viernes 19 de julio.